Voces del Sur. Como lo hemos anunciado, estamos ya en el hilo telefónico con Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Le damos la cordial bienvenida a Voces del Sur en la región Puno. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Se ha emitido el 18 de julio el informe de Amnistía Internacional en relación a la convulsión social y las muertes que se han registrado en nuestro país, en distintas regiones. Hemos realizado una revisión general precisamente de este informe y nos ha sorprendido los resultados en relación a la responsabilidad, que concluye también lo mismo el informe, de la cadena de mando. ¿Qué evidencia presenta o la caracterización de los manifestantes? ¿Por qué, en todo caso, desde el análisis precisamente de Amnistía Internacional, se cataloga como fuerzas adversas a quienes estaban en las manifestaciones? Comencemos y partamos por ese punto, por favor. Claro. Nuestro informe se basó en una investigación de más de un año, de casi 18 meses, que implicó entrevistar a alrededor de 110 personas y además hacer más de 50 solicitudes por transparencia para obtener documentación oficial que nos permitiera entender cómo operaron las comunicaciones, los planes, las órdenes en el marco de las manifestaciones de 2022 y 2023. Y el tema de las fuerzas adversas o grupos hostiles en otros documentos aparece justamente de estas documentaciones, en los planes en los cuales se eh, establecieron las tácticas y las formas de intervención para las protestas. Se partió desde la base inicial de que las personas manifestantes eran fuerzas adversas y se respondió con un uso de la fuerza como si lo fueran. Y uno de los puntos que cuestionamos y por el cual llegamos a la gran conclusión de que podría existir incluso responsabilidad penal de los mandos es que no había evidencia suficiente para concluir eso, que había muchas personas que se estaban manifestando pacíficamente y que se enfrentaron a el uso de fuerza letal. Ujú. Dentro del informe se establece primero por partes un recuento de cómo es que inicia esta convulsión social con la muerte de un menor de 15 años. Se detalla de forma específica cómo es que se registra en la región Andahuayla, si mal no me equivoco, donde finalmente sale el menor simplemente como que a curiosear, vamos a utilizar ese término, y luego se suscita este lamentable, su deceso, y que se replica en las regiones tal cual es el caso de Puno. Se habla de fuerzas adversas y también en el informe se habla de retirar obstáculos. Incluso hablan de personas. Se utiliza este nombre y a nosotros nos genera ciertamente mucha curiosidad porque se habla incluso de organismos dentro de la policía que incluso no figura en el organigrama, como bien se explica en el informe de manera detallada. ¿Cómo es que ustedes logran realizar este análisis desde Amnistía Internacional sobre esta organización de la policía, estas comitivas que finalmente se encargan de romper lo que mencionábamos, los obstáculos o cadenas humanas? De nuevo, es parte de la misma documentación que pudimos obtener. En definitiva, en los mismos planes, por ejemplo, muchos de los planes en los cuales se estableció la manera en que se iba a intervenir, llevaban la firma de el general a cargo del comando de asesoramiento, que era el cuarto en la línea de mando y que no figuraba inicialmente en el organigrama de la PNP, pero aún así el comandante general de la PNP le delega a él el establecer los planes de intervención, y es en esos planes en que aparecen estos conceptos de fuerzas adversas, del retirar barreras humanas, y además se refleja en el hecho de que se haya utilizado a la DIROPES, se ha llamado también DINOES o DIROES, que es una fuerza especializada en combate al terrorismo para intervenir en estas situaciones y que las mandan de Lima a las regiones para intervenir. Y van entonces claramente con ese mandato y de hecho han hecho uso, y esa es la razón de que hubo tantas muertes, porque hicieron uso de fuerza letal, que es algo que no debiera utilizarse en el contexto de control de manifestaciones.
Se habla, por ejemplo, en este uso de la fuerza letal y hay también una normativa legislativa que indica, incluso de acuerdos internacionales, de forma internacional, cómo es que se debe proceder ante las manifestaciones sociales. Y en este informe se detalla también, y nos gustaría que nos explique para nuestros oyentes lo entiendan de forma más sencilla, a nivel internacional, cómo debería de manejarse en caso se presenten manifestaciones sociales, algún tipo de conflicto, porque está también contemplado dentro del derecho que el ciudadano puede expresar probablemente su punto de oposición, su descontento con el gobierno que lo está presidiendo, ¿no? Y no solamente en el Perú, hablamos de varios países. Sería importante que nuestros oyentes lo comprendan, lo entiendan. Es así. Primero decir que las manifestaciones pacíficas están cubiertas por el derecho internacional de los derechos humanos. Ujú. Es el ejercicio del derecho de reunión pacífica, es el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y es, en definitiva, es el ejercicio de los derechos humanos que todas las personas tenemos de ocupar el espacio público para expresar lo que queremos expresar. Ujú. Y es tan simple como eso. Eso no impide, puede pasar y ocurre que en algunas manifestaciones que son mayoritariamente pacíficas ocurren algunos hechos de violencia, o hay personas que hacen algún tipo de destrozo, ocurre. En ese caso, el Estado, por supuesto que puede intervenir para detener esos hechos de violencia, para detener a esas personas. Si es que hay hechos de violencia graves, se tienen que investigar, pero el uso de la fuerza tiene que hacerse de manera proporcional para detener esos hechos de violencia y no para básicamente impedir que todo el mundo se manifieste. Ujú. Porque un hecho de violencia en el contexto de una manifestación no hace que toda la manifestación sea violenta. Hay personas que siguen manifestándose pacíficamente y que lo que el Estado debiera estar haciendo es protegiéndolas, no atacándolas. Ujú. Y ahí es donde el concepto de fuerzas adversas se vuelve muy complejo, porque en definitiva, y de hecho la propia presidenta Boluarte ayer dijo, todas las manifestaciones fueron violentas. Y esa es una afirmación que no se puede hacer. Esa es una afirmación que no es acorde a la realidad, que no es cierto que las personas heridas y fallecidas hayan todas estado cometiendo hechos violentos. De hecho, las personas con las que hemos hablado, ninguna de ellas tiene una investigación abierta por hechos de violencia que ellos hayan cometido y sus relatos dicen otra cosa. Son personas que estaban manifestándose pacíficamente, algunas de ellas pasando por ahí, ni siquiera manifestándose, algunas de ellas, como en el caso de Juliaca, el caso de un chico estudiante de medicina que estaba tratando Ujú. de auxiliar a los heridos. Ujú. O sea, en definitiva se está usando de manera desproporcionada la fuerza para una manifestación que no es la manera en que debiera hacerse de acuerdo al derecho internacional. Quedando claro este punto, que no debió procederse de esta manera por parte del gobierno, vamos con la cadena de mando. Dentro del informe se habla, por ejemplo, de cómo es que hay una jerarquía y organización. La jerarquía y la organización tienen conocimiento de cómo se van dando estos hechos, de qué manera se vienen desarrollando en distintas regiones, porque este caos o esta situación crítica se desencadena posterior a la asunción de Dina Boluarte como presidenta en diciembre del 2022. Entonces, ¿qué es la jerarquía, la organización que se detalla también en el informe y que vamos viendo incluso a detalle? ¿Cómo es que finalmente, porque lo niega, ¿no? Dina Boluarte dice, no, yo no tenía idea de las decisiones que se tomaba, tal cual Alberto Tarola en su momento, mientras estábamos en medio de la crisis. Explíquenos, por favor. Sí. Primero decir que ahí hay un análisis que parte desde la propia normativa peruana. La Constitución establece que Dina Boluarte es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Por lo tanto, ya desde ese punto de vista, ella tenía el mando y el comando respecto de lo que hiciera la Policía y las Fuerzas Armadas. Ujú. Y por lo mismo, si es que ella dice que no sabía, ella debería haber sabido por su rol constitucional. Ujú. Ahora, siguiendo hacia abajo, eso implica que el Premier tiene responsabilidad como presidente del Consejo de Ministros, los ministros de la época de Defensa y del Interior, como los ministerios responsables de la Policía y de las Fuerzas Armadas, y luego vienen los altos mandos de la Policía y de las Fuerzas Armadas, que en el caso de la Policía estamos indicando más específicamente al comandante general, al general de la Comacien, el comando de asesoramiento, y al general a cargo de la DIRO PESP, que fue quien estuvo en terreno cometiendo estos hechos. Ahora, en la página 17, por ejemplo, se detalla acerca de la Diropes y la Comasgen.
donde incluso entiendo se habla que una no pertenece al organigrama. ¿Podría ser un punto de justificación? ¿Se podrían agarrar de este argumento de que no figuren en el organigrama y que incluso ustedes han solicitado bastantes veces esta información también a la entidad de la Policía Nacional del Perú para que se explique cómo es que se generan estos grupos de la Diropez para que actúen en medio de esta convulsión social y la Comasgen? A nuestro juicio, ese no puede ser un argumento, Ujú. porque fue el comandante general quien delegó en la Comasgen el control de las manifestaciones y por lo mismo es que el general de la Comasgen es quien firma los planes. Eso no podía hacerlo por sí solo, no podía hacerlo sin la delegación expresa que le dio el comandante general de la PNP. Ujú. Por lo tanto, eso no le exime en ningún caso de responsabilidad. Si él delega una función tan crítica para incluso firmar los planes, Ujú. eso significa que él como mínimo debería haber estado al tanto de lo que estaba ocurriendo y de hecho lo estaba. Él estaba en constante comunicación y estaba en condiciones de saber lo que estaba pasando. Más porque en toda esta cadena de mando hay una jerarquía legal expresa y que Ujú. opera efectivamente como jerarquía. De hecho, en el informe hablamos con funcionarios y exfuncionarios de la policía, de las Fuerzas Armadas, que nos dijeron, no hay forma que un policía haga esto sin una orden. Esto Y no lo funciona de esa dice, forma. habla de forma tácita en los documentos que ustedes incluso cita también prever un grupo con armas letales al mando de un oficial. Estos son los términos exactos que se utilizan en estos documentos y bueno, podríamos hablar de forma amplia analizando cada detalle del informe. Sin embargo, me gustaría pasar a la región Puno, lo que aconteció en la ciudad de Juliaca. Hay un plan de operaciones el 046-2022, órdenes de operaciones de enero 2023 aprobadas precisamente por este grupo que hablamos, el Comasgen. ¿Ustedes cómo es que, o en todo caso, cuántas personas de las más de 110 que fueron partícipes de este informe para llegar a esta conclusión entrevistaron en Juliaca, en la región Puno? Porque aquí fallecieron 18 personas un 9 de enero del 2023. Eh, no tengo el número exacto de cuántas fueron exactamente en Puno, pero sí estamos en contacto con la mayoría de las víctimas, de las familias de las víctimas y con las asociaciones de víctimas de acá. Y todas Ujú. ellas han participado en esta investigación y de hecho les hemos ido compartiendo los resultados en el entendido también de que este informe es para las víctimas, es para que las víctimas puedan encontrar justicia y ser un aporte en ese sentido. Así es que, y de hecho por eso en este momento estamos en Juliaca Ujú. con la Sí, sí, intención de poder visitar la escuchar. zona, de poder conocer a las personas directamente, conversar con ellas y también ofrecer nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento, que como digo, el objetivo de este informe es que las víctimas acá puedan conseguir justicia y nuestro objetivo es acompañarlas mientras sea necesario y mientras ellas quieran que les acompañemos en esta batalla. Bueno, estábamos platicando en relación a cómo es que se desencadena esta ola de violencia en Juliaca, con la orden de operaciones, según el informe número 001-2023, precisamente de Diropez, que comienza con lanzar bombas lacrimógenas y se ordena en esta orden de operaciones el apoyo a la 10ª Macropul Puno Emergencia Nacional 2022, retiro de obstáculos y barreras humanas. Tenían que los efectivos policiales del ejército, a como de lugar, sin mediar formas, retirar obstáculos y barreras humanas. ¿Esa era la orden expresa? Esa era la orden y de hecho los planes, parte de lo que nos llamó la atención al analizar los planes para Juliaca es que hay cosas que se repiten de manera casi idéntica respecto de lo que ocurrió en Ayacucho y en Andahuaylas, al punto de que hay algunas cosas que están copiadas y pegadas y que no se corrigieron y que hacen referencia a localidades de Ayacucho. Entonces, es muy sorprendente el que, habiendo ya habido las muertes que hubo en Andahuaylas y Ayacucho, Ujú. o muy indignante más que sorprendente, se haya vuelto a utilizar la misma táctica en Juliaca, sabiendo las consecuencias letales que podía tener. Y ahí es donde volvemos sobre el tema de la responsabilidad de mando, porque en definitiva, si ya sabían lo que había ocurrido en fechas anteriores, debiera haber un cambio de táctica si había una intención real de evitar que se siguieran cometiendo
violaciones de derechos humanos. Ujú. Pero en lugar de un cambio de táctica, lo que se hace es repetirla. Y ahí, Y de nuevo con este argumento. Sí, perdón. sí, y ahí precisamente se habla en el informe también de la obligación de intervenir para prevenir, porque en Juliaca se registraron casi los últimos fallecidos en gran número. De posterior a eso también hubo, pero en Juliaca, el 9 de enero del 2023 es donde finalmente 18 personas fallecen en medio de estos enfrentamientos de civiles que no tenían armas de fuego para enfrentarse a ellos, pero sí, y nos queda bastante claro con este informe, que efectivos policiales y militares sí los tenían y que hablaba de prever un grupo de armas letales, letales, el mismo nombre lo dice. Se habla en el informe de la obligación de intervenir para prevenir. En este punto, ¿cuál era la responsabilidad de la mandataria Dina Boluarte, la presidenta de este país, también del ministro y de los ministros, de las autoridades en la cadena de mando, para evitar estas muertes? Porque, como bien usted lo señala, ya había un antecedente. Ella era la primera que tenía en sus manos la posibilidad de evitar que se siguieran produciendo muertes. Ella era la primera que tenía esa oportunidad y de hecho la tuvo. Ujú. En el informe, por ejemplo, solicitamos reuniones, las actas de las reuniones del Consejo de Ministros durante el periodo, y ella tuvo, si no me equivoco, 29 reuniones con el Consejo de Ministros en las cuales podría haber tenido la oportunidad de tocar el tema de cambiar de táctica, no lo hizo. Ella tiene, como digo, es jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y no hizo nada. Y no solo eso, sino que en definitiva también se han ido ascendiendo a personas que tenían ciertos roles y que luego tuvieron roles más altos y que en definitiva fueron premiadas por lo que ocurrió en lugar Un proceso de disciplinario investigadas o un proceso o un proceso disciplinario, disciplinario. que dicho sea de paso no hay. Entonces, sí. No se han producido, y de hecho esa es una de las recomendaciones en el informe, que ahí hay una deuda de parte de la policía y de las Fuerzas Armadas, de hacer los procesos disciplinarios que corresponden internamente, y en el caso de la presidenta Boluarte, de evaluar la continuidad de ministros que puedan haber estado involucrados en estos hechos. Ujú. ¿Qué responsabilidad específica se le atribuye a Dina Boluarte como presidenta de este país y a sus ministros? En primer lugar, lo que hablábamos antes, como el primer eslabón en la cadena de mando, ella podría tener una responsabilidad penal individual. Pero en el informe vamos un poquito más allá, y es que hicimos un análisis a partir, de hecho, de una sentencia de la Corte Suprema del Perú que estableció el concepto de autoría mediata. Y a nuestro juicio se podrían estar dando, la evidencia que nosotros tenemos muestra que se podrían estar dando los elementos para que haya una autoría mediata. Y nuestra recomendación a la Fiscalía es que se haga una investigación, que eso se explore, que en la investigación de Fiscalía se evalúe la posibilidad de que aquí existió una autoría mediata, una responsabilidad indirecta penal de la presidenta respecto de las violaciones de derechos humanos, las muertes y los heridos ocurridas entre 2022 y 2023. Tenía pleno conocimiento Dina Boluarte de esta crisis que azotaba a nuestro país, de la gente que venía muriendo en medio de las protestas y de que se estaba utilizando armas letales. No hay punto de justificación ni argumento válido finalmente que pueda salvar o de alguna forma u otra justificar las decisiones que se tomó y que en su mismo momento incluso ella niega conocer sobre la forma, el modus operandi, la operación que se tejía en nuestro país en distintas regiones. No era un secreto. En un punto que me llamó mucho la atención del informe manifiestan, sin embargo, intentando probablemente entender que ella no sabía, no tenía conocimiento de lo que venía pasando en medio de esta convulsión, de estas protestas, de estos enfrentamientos, era de conocimiento público. Y ustedes también lo señalan. Sí. Efectivamente, de hecho en el informe para el argumento de que ella tenía conocimiento, mostramos justamente eso, de que había muchísima información Ujú. pública que ella no podría no haber conocido, pero también todas estas, como lo que explicabas antes de las actas del Consejo de Ministros, hubo canales de comunicación regulares. Ella se reunió múltiples veces con el general a cargo de la Comasgen, incluso más que con el comandante general. Y él era el que estaba a cargo de los planes y de las operaciones. Entonces es muy improbable que ella no haya sabido. Y sí, y como decía, también por su rol, ella debería haber sabido.
O sea, si no sabía, es que no estaba cumpliendo con su función. Por lo tanto, ahí no puede haber una excusa de desconocimiento, en Ujú, ningún caso, y eso es algo que intentamos mostrar en el informe con la evidencia que tenemos. ujú. Hay también la acusación hacia los ministros. En la página 80 se habla de ellos y se menciona que también existe responsabilidad y eso es evidente. Y de la manera legal que debe procederse contra ellos. Algunos ya han dejado de ocupar cargos, como es el caso, por ejemplo, de Alberto Tarola. Claro, en el caso de ellos también podría aplicarse autoría inmediata, podría ser responsabilidad de mando. Creemos que ahí, o sea, el punto del informe es que en el caso de ellos también podría existir una responsabilidad penal individual en cuanto presidente del Consejo de Ministros y, como decía antes, el caso de Interior y Defensa, ellos son quienes están a cargo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad de mando de base en que sabían lo que estaba ocurriendo, tenían la jerarquía necesaria para poder intervenir, tenían el deber de intervenir como Estado para prevenir o detener violaciones de derechos humanos y evidentemente no lo hicieron. Tendría que quedar claro también, en todo caso, que estas entidades, tanto castrenses, policiales como del ejército, están para proteger a la ciudadanía. Debería quedar claro ello. Exactamente. Y en lugar de Están para protegerla, proteger la a la atacaron. ciudadanía En lugar de y protegerla, no para atacarla. exactamente, quedaría claro. Sí. Y como cuando me hacías la pregunta inicial de las manifestaciones, están para proteger a las personas que se manifiestan pacíficamente y evitar que se produzcan hechos de violencia, pero no para usar fuerza letal, que eso no está permitido en el uso de fuerza letal en el control de manifestaciones, no para causar la cantidad de muertes que se causaron. Y de hecho, desde Amnistía Internacional, en un informe previo que se tituló Racismo Letal, llegamos a la conclusión de que al menos 20 de las muertes ocurridas en las protestas o cometidas por Fuerzas Armadas y la policía en el contexto de las protestas podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, que también Ujú. es un delito de cara al derecho internacional. Además, también se habla en el sesgo racista, se señala en el informe de Amnistía Internacional que hay que detallarlo y también se señala de que muchos de estos efectivos que participaron en medio de estas manifestaciones, de estos enfrentamientos, no tenían capacitación en cómo manejar un conflicto social, que es también relevante e importante señalarlo, Así es. porque incluso llegaron a la región Puno de otras regiones, en el informe también lo señala. En relación a este tema, nos queda bastante claro, me parece que ha sido bastante claro. El informe es detalladísimo, técnico, bastante explicado y nos genera indignación también. Es desde Amnistía Internacional el sentido humano, la empatía humana de saber que hay gente muriendo y no tomar la determinación de poner un cese y un alto al fuego. ¿Cómo lo vemos desde Amnistía Internacional? ¿Vivimos en una dictadura actualmente en el Perú? No, nosotros no calificamos si es dictadura o no, eso no es nuestra labor es catalogar la existencia de violaciones de derechos humanos. Y lo que ocurrió en el Perú es gravísimo, gravísimo. Hablar de 50 muertes en relativamente poco tiempo, usando fuerza letal para atacar a la población que se manifestaba, calificarlos a todos, además con un discurso estigmatizante, brutal para las víctimas, y que las víctimas hasta el día de hoy no encuentran justicia, han sentido que han recibido bofetada tras bofetada, de cerrarles las puertas, de seguirles estigmatizando, de seguirles pintando como personas violentas, y son personas que, como decía antes, que muchas de ellas son familias de relativamente escasos recursos, familias de muchas pertenecientes a pueblos indígenas, la mayoría, y de hecho ahí es donde hicimos el análisis en el informe anterior de la existencia también de un sesgo racista, porque los lugares donde ocurrieron las muertes son precisamente lugares donde hay una mayoría de personas con pertenencia a un pueblo indígena. Ujú, Entonces, la verdad es que es indignante, es una mm. prolongación de muchas violaciones de derechos humanos previas, se cometieron gravísimas violaciones de derechos humanos y hasta ahora no estamos viendo que se esté avanzando en un camino diferente.
Pero hay una donde negativa total del sí, gobierno en este momento, posterior a hay una conocerse el negativa total. informe. Los ministros han salido a hablar y a mostrar su rechazo también, ¿no? Entonces, seguimos en esta negativa. ¿Esto va a llevarnos a un buen puerto? Al final, esta negativa por parte del gobierno, de los ministros, de la misma presidenta, ¿terminará en un punto de aceptar esa realidad? Difícil saberlo, hasta ahora no han dado señales de que lo vaya a hacer. Donde vemos que hay alguna luz de esperanza es en el trabajo que está haciendo el EFICAVIP en la Fiscalía, Ujú. que ha estado ya avanzando con investigaciones, que ha hecho formalizaciones a lo menos de algunos mandos regionales, también de algún alto mando de las Fuerzas Armadas, como que vemos que ahí se está empezando a avanzar en investigaciones más concretas. Lo que nos preocupa y donde esperamos que también el informe pueda influir más Ujú. es en el fiscal de la Nación y los fiscales supremos que tienen a su cargo las carpetas de las investigaciones sobre Dina Boluarte y sus ministros. Ujú. Porque ahí es donde vemos que hay menos avance y que esperamos que eso no se quede en el tintero, que se avance realmente a toda la línea de mando. Y también por eso, tú decías, el informe es muy técnico y lo hicimos así Exactamente. precisamente Ujú. porque vemos que para quien queremos que sea más útil es para la Fiscalía. Es que la Fiscalía les sirva como una herramienta de análisis, de poder tener evidencia, de poder tener propuestas de análisis legal que le puedan servir en las investigaciones y también, por supuesto, les hicimos llegar el informe, tuvimos una reunión con el EFICAVIP y esperamos poder seguir contribuyendo en esa búsqueda de justicia, porque es ahí donde vemos que tal vez se podría hacer una diferencia, dado que las autoridades políticas no están en la línea que esperaríamos, digamos. Le agradezco muchísimo esta conversación, esta plática. Queda bastante claro también en relación a la forma que se ha trabajado en este informe de Amnistía Internacional. Es importante dar a conocer este tema a la ciudadanía, a la población, por si quedaba alguna duda de por medio después de este y todavía tenso momento que vive nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.